pedagógicos del siglo XXI. Aunque sus ideas hoy mismo pues, nos pueden parecer evidentes, pues fue muy criticado y creó controversias en muchos sectores. Ella es italiana, nació en 1870 en Italia y pertenecía a una familia burguesa católica. Empezó a ser conocida primero pues, porque se asoció al partido feminista al ser abandonada por su esposo. Y el padre de su hijo. Y entonces, pues fue representante del Congreso en Berlín y en Londres. El principio de su vida coincide con la segunda revolución industrial, que hay un avance tecnológico y económico muy grande frente a la posición de la Iglesia. Con respecto a la educación, pues también hay una globalización escolar, se llama así la expansión escolar, y todo el mundo empieza a ir ya al colegio y eso. Ella era médico, fue la primera mujer médico en Italia y a través de sus observaciones clínicas pues podía ver cómo los niños aprendían en el ambiente. Ella empezó a crear este método a través de muchas influencias de Itard, que se basa en el aprendizaje a través de la observación, Pestalozzi, que dice que destaca la labor del profesor, es decir, tiene que tener, ser un buen profesor, pues vas a crear un buen aprendizaje, ¿no? Locke, que se basa en la buena relación entre, a través de la información, destaca la información sensorial, es decir, aprender a través de la relación de la relación con el ambiente, y Gentil, que se basa en la relación entre el profesor y el docente, es decir, esa relación recíproca. Vale, entonces las ideas generales de este método son que el niño ofrezca todos sus potenciales a través de la interacción con el ambiente. Este aprendizaje no tiene límites desde el punto de vista motivacional. Todos los recursos didácticos que son creados por María Montessori pues, están adaptados a las necesidades individuales y cognitivas de los alumnos. El maestro es pasivo, es decir, no hay castigos ni premios, no se le obliga al niño nunca a hacer las actividades. Y ya paso así. Según lo que nos ha comentado ahora la compañera Blanca, tenemos que conocer cuáles son los objetivos del método Montessori dentro de su concepto de educación. En primer lugar, hablamos de libertad. Esta libertad quiere decir que el niño es libre de elegir en qué quiere trabajar en cada momento. Está claro que no podemos confundir libertad con libertinaje. Su finalidad es aprender. También hablamos de independencia. Lo ha comentado nuestra compañera. El niño es completamente independiente, o eso es la finalidad que se persigue con este método. El profesor va a ser un guía, los va a guiar, y ellos tienen que ser independientes y tienen que llegar a la vida adulta de forma que sean capaces de elegir, sean capaces de vivir dentro de esa independencia. Por otro lado, tenemos la autodisciplina. ¿Qué quiere decir esta autodisciplina? Tenemos unas normas, tenemos unas leyes dentro de ese aula, también existen en la vida, y el niño tiene que conocerlas y tiene que ser capaz de trabajar en base a ellas. También este método habla de desarrollar la voluntad. Quiere decir, el niño tiene que ser voluntarioso, tiene que querer hacer cosas, quiere desearlo, necesita desearlo. Y ya por último, la capacidad de elección, que está un poco relacionada con la libertad. El niño tiene que aprender a elegir qué es lo que quiere hacer en cada momento. Esto no nos lleve a error, y todos estos objetivos, estos principios, más bien son los principios de la metodología Montessori, nos llevan a esta frase que dijo María. Llevar al centro su personalidad, dejarla obrar, permitirle y facilitar una expansión libre y armoniosa conforme a la ley de su propia vida. Recordad, el niño tiene que ser libre. Bueno, yo soy Noelia. Estoy un poco nerviosa, disculpadme, si queréis podéis contar los es que voy a decir, pero es que me resulta inevitable, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Os voy a hablar del contenido del método. María Montessori basa su método en 4 puntos. El primero es la vida práctica. Son las actividades relacionadas con desarrollar... Venga, hombre. Chicos, le damos...
al contenido del método, del que nos iba a hablar nuestra compañera Blanca, hablamos de la vida práctica. Lo que pretende María Montessori es que nuestro niño sea capaz de aplicar lo que aprenda en el colegio, de aplicarlo a la vida cotidiana. ¿Qué es lo que persiguen? Aparte de los principios de los que yo he hablado, persiguen aprender coordinación, ser capaz de concentrarnos. Estamos en un aula en la que cada uno está trabajando pues, en lo que ha elegido, como ya os he comentado antes, y cada uno pues, está trabajando pues, digamos, de una forma diferente. Entonces, necesitamos concentrarnos, ser capaz de concentrarnos y evadirnos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para poder realizar un buen trabajo. Seguimos con la independencia y el orden. Como yo os decía, no podemos basarnos en ese libertinaje, ¿de acuerdo? Nos basamos en una libertad, pero no en hacer lo que queramos y cuando queramos. Recordaros que esto es un poco peligroso y se nos puede escapar de las manos. También es muy importante la relación social. Somos seres sociales por naturaleza. Y este método también se basa en la sociabilidad del ser como somos. Y por último, el control del movimiento, basado pues, en aprender esa relación social de la que hablaba en ese momento y ser capaz de coordinar todos nuestros movimientos. También María Montessori aboga por una educación sensorial. En las conclusiones os voy a contar un detalle que me ha parecido, sobre todo a mí, porque está muy relacionado con mi profesión, pero mis compañeros están de acuerdo conmigo en el trabajo sensorial, en educar nuestros sentidos para poder percibir a través de ellos. Por otro lado, la lengua, la escritura y la lectura son muy importantes. Recordad que somos seres que nos expresamos verbalmente, no somos animales que emitimos sonidos. Por lo tanto, necesitamos trabajar nuestra expresión verbal, también la no verbal, no lo olvidéis. Y ya por último, las matemáticas. Las matemáticas forman parte de nuestra vida y no podemos vivir sin ellas. Alguno más que otro. Sí, esto funciona así. Bien. Métodos y técnicas del educador. He de deciros a todos vosotros que soy un nuevo apasionado de Montessori. Yo a esta mujer la amo, de verdad, literalmente. No, pero ahora lo digo en serio. Puede sonar utópico, pero no es así. Porque me pongo en el contexto de esta señora, en aquel momento en el que las mujeres no valían nada. Bueno, en aquel momento, ¿vale? He dicho, por si acaso. En el que también el padre de su amigo le abandona, el padre de su hijo le abandona, es decir, una serie de cosas que para mí es una heroína, porque le hace decir, en vez de hundirse, decir, venga hombre, que voy a hundirme, voy a seguir para adelante y además voy a crear un nuevo método de enseñanza. Y entonces, al mismo tiempo que esa mujer crea ese método de enseñanza, poneos, es una madre que no tiene el marido en aquel momento, y además es médico y está todo el día tratando con niños. Entonces, en esa forma de pensar y en esa forma de ser es como ella va creando su método, con ese amor, con esa bondad que tiene una madre, ¿no? Con su hijo y con todos los niños que trata todo el día. Y eso es lo que a mí realmente me llena. Personal sanitario. Eso es. Bien. Por lo tanto, según a lo que yo he dicho, evidentemente que el ambiente tiene que ser un ambiente preparado, como he dicho, un ambiente de amor, de cariño, con un material muy gráfico en el que el alumno puede interactuar, porque ¿por qué triunfan los ciclos formativos? Por lo mismo, porque es algo que interactúas y es algo en el que tú vas aprendiendo poquito a poquito. Por eso es muy importante basarnos en interactuar, ¿vale? Y luego al mismo tiempo el papel de maestro, que te va guiando, porque claro, si tú dejas a un niño con una serie de objetos, pues a lo mejor no sabe bien qué tiene que hacer con ellos, pero el maestro ahí está para ir guiándole. Es un mero asesor, por así decirlo. Bien. Sistema legal en el que se inscribe. Pues, como he dicho, esta es un tipo de enseñanza que tiene que ser muy activo, muy participativo, muy en el que el niño esté todo el rato innovando y pensando. No simplemente venir aquí y soltar la charla, porque entonces no es nada Montessori. Es en plan, toma, te doy esto, descúbrelo, mira cómo funciona, intenta averiguar y yo te voy guiando y te voy haciendo preguntas para que tú vayas llegando a través de mis guías y de mis empujones
vayas llegando al objetivo que yo quiero, ¿no? Esto que es un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Correcto. ¿Qué más? Muy importante del sistema legal en el que se inscribe. Pues necesita, evidentemente, una financiación, unos recursos. Porque, jolín, si no tenemos recursos, ¿cómo vamos a comprar esos objetos que necesitamos que el niño interactúe? También necesitamos una dedicación. Si el maestro ha llegado de rebote porque no encuentra trabajo, pues lo más normal es que no vaya a dedicarle ese tiempo y dedique ese amor que al final es Montessori. Tiene que ser algo pasional por parte del profesor. Por lo tanto, tiene que dedicar tiempo a guiar a ese niño individualmente. Ten en cuenta que hay muchos niños y tienes que dedicar ese esfuerzo a que poquito a poquito vayas empujando a cada uno individualmente. Y además tiene que haber un consenso dentro también de toda la comunidad educativa. Por eso mismo, por suerte o por desgracia, la escuela Montessori no se da en el sistema público. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay padres que dicen, oye, esto que me cuentas suena muy bien, pero en la teoría funciona hasta el comunismo, así que no me interesa porque esto no va. Entonces tiene que haber un consenso. ¿Qué más? Calidad del sistema. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo voy yo a poner un método si no me conozco? Mal, muy mal. Tienes que coger a la persona y ver cómo funciona, ¿vale? Tienes que ver cómo funciona. No tienes que plantear por qué. Tú solamente ves cómo funciona. ¿Cómo funciona el ser humano? Primer punto. El niño absorbe estupendamente de 0 a 3 años. Por ejemplo, de 0 a 3 años, ya ves que rápido va a aprender. ¿Vale? De 3 a 6 años. Ya es un poco más, por así decirlo, consciente de lo que va asimilando. ¿Vale? Empieza a saber lo que está pasando. Por lo tanto, empieza a aprender un poquito mejor y ya le puedes hacer discurrir a esa persona. Por lo tanto, como pone ahí, el aprendizaje cada vez será un poquito más elevado y más difícil, y el niño aprende a experimentar y aprende a buscar la lógica a las cosas, que al final es lo importante y lo que los políticos no quieren que hagamos, que tengamos lógica y discurramos. Por eso Montessori tampoco triunfa en la escuela pública. Bien, bueno, pues como he dicho, por diversos motivos, pues he educado por diversos motivos, ¿vale? No triunfa en la escuela pública y entonces se centra básicamente en la escuela privada. Bien, esto es un pequeño cuadro que hemos querido poner que compara la escuela tradicional, la de toda la vida, la de las ponencias, la de las letras con sangre entra, cosas así, con la escuela Montessori, que es la de cariño, la de que voy a hacerte razonar y la voy a hacer que tú solo, estoy yo por detrás, pero tú solo vas a ir llegando al sitio. Entonces hay varios puntos, algunos más importantes. Por ejemplo, es que dice aquí, aquí la enseñanza es en el Montessori totalmente individualizada, ¿de acuerdo? En el que nos focalizamos en el alumno, y aquí es, sin embargo, en todo el grupo. Les cuento algo y a quien les llegue bien y al que no, hasta luego. Algo muy interesante que a mí me ha llamado mucha la atención, es que dentro de Montessori, las clases, la gente no tiene la misma edad. En función de tu desarrollo, estás en una clase u otra. En Montessori, pues tienes gente con distintas edades. O sea, me parece muy interesante. Porque no todo el mundo está cortado por el mismo patrón. Se te da mejor una cosa que otra. Pues en función de eso, tú estás en una clase. O sea, me parece bastante bueno. Sin embargo, como ya sabéis, en la escuela tradicional es gente de la misma edad. Entonces, si por lo que sea, tu situación familiar es difícil, o por lo que sea, no se te da bien ese tema, ya repites, ya diversificación, y ya estás tachado con una X, y con esa edad, pues jolín, yo es que repetí, yo es que fui a diversificación. Pues te crees que eres la persona más tonta de este mundo. Y a lo mejor ese tío es un número 1 haciendo con el entorno o cualquier otra cosa que no sabemos. Bien. Otros ejemplos. Bueno, para finalizar, no sé si os habéis dado cuenta de que nos gusta Montessori. Se nota, ¿verdad? En algunos momentos de nuestra vida, tanto en la nuestra como en la vuestra, hemos puesto en práctica, sin darnos cuenta, de forma completamente inconsciente, pues determinadas prácticas de su metodología. Con esta frase de María Montessori, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, lo que queremos deciros es que esto define lo que es la metodología Montessori. Nosotros abogamos por la investigación individual o la investigación en equipo, y porque aprendamos a pensar.
Nosotros con nuestros alumnos lo ponemos en práctica o intentamos ponerlo en práctica para que ellos sean capaces de resolver esas situaciones, porque no siempre nosotros vamos a estar con ellos. También tenemos que tener en cuenta que es una metodología que, como nos ha dicho aquí el compañero Manuel, que no se imparte en la escuela pública, se imparte en centros privados, y opinamos que esto es debido al coste, ¿vale? Es una metodología que implica un coste caro. Os vuelvo a recordar, la libertad de los niños puede tener consecuencias importantes. Y ya por último, pues nuestro granito de arena, que os comenté hace un momento, está relacionado con los 5 sentidos. No sé si lo conocéis, si no ya os lo cuento yo. Se está hablando en la actualidad de 12 sentidos, de 21 y hasta 27. Pues por ejemplo os puedo hablar de la propicepción. La propicepción es tener la percepción del propio cuerpo. Nosotros conducimos y cuando vamos a cambiar de marcha no miramos la palanca, no miramos los pedales. Somos más o menos conscientes de dónde se encuentra, somos conscientes plenamente de dónde se encuentra cada cosa. Eso es la propicepción. Luego también podemos hablar de la nocicepción, que eso es tener constancia, ser conscientes de lo que ocurre dentro de nuestro propio cuerpo. Desde aquí os animo a que investiguéis más sobre los 27 sentidos que nos invaden o que nos rodean. Muchísimas gracias por vuestra atención. Oye, de deciros que habéis hecho un PowerPoint que me ha encantado. Muy bien explicado. La pena es que sí. ¿Salís vosotros? ¿Me toca ya? No, pero no queda nadie. No, digo que lo han hecho solo 2, ¿sabes? Que, joder, sí. No, claro. No, han hecho 3. Bueno, ya hablaré con mi compañera. Es importante como grupo que hubierais trabajado un poco eso, ¿sabes? Es que se me ha salido... A veces sabíamos que esto iba a pasar y ya está. No, y antes lo hemos trabajado, lo que pasa que somos conscientes... No se soluciona muchos años de vida así en un trabajo.